Hola amigos, esta es una nueva edición de Sin Corrupción. En esta oportunidad vamos a continuar con una denuncia que presentamos en uno de nuestros primeros programas. El agua contaminada, agua potable contaminada que vienen consumiendo los pobladores de Naranjos en el distrito de Pardo Miguel en San Martín. Habíamos denunciado con documentos en mano que estos ciudadanos vienen tomando agua con caca. Así es, agua con heces. Sin embargo, hasta la fecha, pese a que hemos cursado varios documentos, ninguna autoridad ha tomado acción alguna para cambiar esta situación. Le hemos cursado un oficio al ex premier César Villanueva pidiéndole la declaratoria de emergencia por salubridad. También le hemos emitido un oficio a la ministra del Ambiente, ex ministra del Ambiente Fabiola Marta Muñoz Godero. Hasta el último día de su gestión no recibimos ninguna respuesta. Parece que al gobierno no le interesa que estos ciudadanos estén contaminándose todos los días y estén poniendo en riesgo su vida y su salud. Es así que también nosotros hemos acudido a diversas autoridades para saber qué es lo que van a hacer en relación a este grave caso de corrupción y de contaminación. Y de corrupción nos referimos al hecho de que el dinero destinado para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable simplemente se desapareció en manos de los corruptos, se lo robaron. No hay ahora una propuesta de solución para esta obra que es obsoleta y que ya no trata adecuadamente el agua. Nosotros hemos continuado en nuestra lucha y hemos insistido que se realice un nuevo examen para saber si esta agua sigue o no contaminada. Y el Hospital 2.1 de Moyobamba, a través del informe de ensayo 066-2019, aquí tenemos el examen, nos ha informado, ¿no? La fecha del examen es del 26 de marzo del 2019, nos ha informado que esta agua no es apta para el consumo humano, que sigue presentando contaminación con heces. Es agua con caca lo que están tomando los pobladores en Naranjo y esto no puede suceder a vista y paciencia e indiferencia de las autoridades correspondientes. Ni el Ministerio Público por su parte, ni el alcalde, ni el gobernador regional hasta el día de hoy han adoptado acciones en relación a esta situación de grave contaminación que están viviendo estos pobladores. Desde Sin Corrupción, con este nuevo examen, vamos a volver a hacer otra denuncia penal. Lamentablemente ni el fiscal de prevención del delito ni el fiscal penal adoptan estas acciones estando en el lugar. Nosotros lo vamos a hacer desde el Congreso de la República y vamos a seguir insistiendo. Tocaremos las puertas del premier Salvador del Solar, a quien desde aquí le hacemos un llamado, señor. Esto no puede seguir sucediendo. La declaratoria de emergencia en Naranjos es urgente. Estas personas están en riesgo constante. Esta situación denigra y atenta su condición de personas humanas, atenta contra su dignidad, además de que los pone en constante riesgo por su salud. Es así, nosotros vamos a seguir haciéndole el seguimiento. Esperamos también, desde aquí le hacemos un llamado a la ministra de Salud, a quien, por cierto, también el 11 de marzo le enviamos un oficio pidiendo la declaratoria de emergencia y que se adopten acciones inmediatas. Ninguna de estas autoridades ha tomado ninguna acción, ninguna de estas autoridades se ha constituido, ni tampoco ha realizado diligencias que puedan cambiar esta situación. Nosotros les decimos desde aquí a los pobladores de Naranjos, confíen en Sin Corrupción, nosotros vamos a seguir con nuestras acciones y vamos a interponer las acciones a quien corresponda y esperamos en un próximo programa poder informar que estos índices de contaminación han disminuido. Para ello nosotros los invitamos a que nos sigan haciendo llegar sus denuncias para que nosotros podamos difundirlos, que debe ser nuestro principal golpe a la corrupción, asimismo para hacer llegar estas peticiones a las autoridades en las diferentes instancias. En el siguiente bloque tenemos la presencia del doctor Gustavo Gutiérrez, quien nos acompañará para poder tocar temas de coyuntura. En esta oportunidad nos acompaña en estudios el doctor Gustavo Gutiérrez, abogado constitucionalista. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchas gracias, encantado de estar en el programa Congresista del Cantón. Muchas gracias. Doctor Gutiérrez, últimamente se han dado ciertos hechos que merecen ser analizados y saber a profundidad si es que se están vulnerando derechos constitucionales, derechos fundamentales en relación a la información que se habría consignado en los textos escolares que más bien tendrían una orientación pornográfica
separándose de un verdadero objetivo de una orientación sexual que debería existir de acuerdo a la edad de cada niño en las instituciones educativas. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, es un tema preocupante y polémico, porque ciertamente hay una concurrencia de derechos, pero lo cierto es que los estados preservan determinadas instituciones de carácter cultural como barreras frente a nuevas tendencias o nuevas formas de manifestación de los derechos, y por tanto ello va a requerir de algún modo, para su inclusión de una manera pacífica en determinado ordenamiento, que haya un procedimiento de adecuación. Y este procedimiento de adecuación pasa necesariamente por una reforma de la Constitución, cosa que no ha habido en el tema de las políticas de género. Únicamente se alegan la suscripción de determinados tratados, y a partir de ahí se ha implementado a nivel del Poder Ejecutivo mediante reglamentos que definitivamente pues, tienen algunos visos de inconstitucionalidad. En el tema concreto, yo creo que es un punto de inicio, porque lo único que se ha hecho hasta el día de hoy ha sido un control de legalidad, porque los reglamentos se evalúa la pertinencia legal de una política pública, y creo que lo que va a dar lugar en los próximos meses es a que se ejecuten los controles constitucionales a través de un amparo o a través de una demanda de inconstitucionalidad, y sea el Tribunal Constitucional o el Congreso el que le dé un marco adecuado, compatible con la Constitución y con las instituciones culturales que esta trae consigo, para que pueda ser pacífico una política curricular que es necesario también proteger a quienes se sustentan sus concepciones de vida en la familia occidental, en la formación de la familia y su proyección en la sociedad como una unión libre entre un varón y una mujer, ¿no? Y el desarrollo de sus hijos dentro de esta comunidad de ideas, ¿no? Entonces creo que es un punto de partida para el debate, preocupante, por cierto, por la ejecución inmediata que está realizando el Ministerio de Educación y todos estos excesos que llaman mucho la atención. Pero ciertamente es un debate ineludible que nuestros políticos y los órganos correspondientes tienen que tomar muy pronto. ¿Qué deberían hacer los padres de familia? Sabemos que ahora que la ministra de Educación, Flor Pablo, ha reconocido como errores imperdonables la consignación de estos datos, de esta información no acorde para los niños por la forma en la que estaría planteado, muchos los llaman con un contenido pornográfico. ¿Qué es lo que deberían hacer los padres de familia en estas condiciones? La etapa escolar o el año escolar ya empezó, estos textos han sido distribuidos. ¿Qué es lo que finalmente ellos pueden hacer para proteger a sus hijos respecto a esta falta de control o tal vez esta consignación intencional de esta información que finalmente daña ciertos derechos o colisionan con ciertos derechos en relación a los menores de edad, como es la indemnidad sexual? Sí, correcto. Yo creo que es preocupante, yo creo que es grave. De algún modo hay una responsabilidad de tipo administrativa y responsabilidad política. Yo creo que la ministra actual y el ministro anterior tienen que ser interpelados, de algún modo tienen que rendir cuentas de qué es lo que ha pasado en este caso, porque así se busca implementar una política de género. Este tipo de cosas son un exceso, son censurables, son pornográficos, por tanto tiene que haber una responsabilidad política de por medio. Y esa es una tarea que le corresponde a los políticos, pero en lo que se refiere a los padres de familia como ciudadanos, tienen las herramientas de las garantías constitucionales y por tanto, como te digo, creo que pueden plantear un proceso de amparo a efectos de que se inaplique este tipo de posturas curriculares y no se enseñen en los colegios donde los padres de familia pueden a bien organizarse, ¿no? Entonces tienen esa herramienta como un mecanismo de defensa de los valores constitucionales. ¿Qué derechos estarían afectando en relación a los niños? Un poco para que nuestros televidentes puedan entender, la norma actual establece que los menores de edad no tienen libertad sexual, sino tienen indemnidad sexual, que quiere decir que estas personas, al no tener el desarrollo psicológico, físico y emocional para poder decidir por la vida sexual, ellos deben ser protegidos por las autoridades, por las instituciones. En este caso, con este contenido pornográfico, ¿qué derechos están afectando en relación a los niños y adolescentes? Bueno, en realidad lo que sería en todo caso es una apertura esencialmente para el consentimiento sexual de manera absoluta, porque si es que un menor de edad de 12 o 13 años o acepta mantener relaciones sexuales,
tendría que ser exento de cualquier tipo de responsabilidad con el paso del tiempo, ¿no? Hoy en día no, hoy en día se entiende que si es que hay unas relaciones así sean consentidas con menores de edad, estas son criminalizadas y son sancionables penalmente, ¿no? Digo que esto abriría la puerta porque definitivamente creo que va a ser como una perspectiva para que en el futuro no haya límites de edad. Y en consecuencia eso podría ser muy nocivo. Y por otro lado, también el derecho a la salud mental, el derecho al desarrollo de la libre personalidad, en vista de que los menores de edad no están formados para poder asumir una relación sexual y por tanto esto podría generar una serie de inconsistencias en la formación de un menor de cara a su adultez. En consecuencia, hay no solamente la concurrencia de derechos, ¿no? Sino como te digo, en la Constitución está taxativamente establecido que el programa constitucional y político protege un modelo de organización social que se llama familia. Y la familia no solamente, repito, es la vida en común de un hombre y una mujer, sino también está basado en el desarrollo y en la garantía de una libre formación de los menores, ¿no? Dentro del marco de los valores que cada sociedad tiene. En este caso, nuestra sociedad, repito, tiene valores occidentales y por tanto esto tiene que preservarse. Yo creo que, como te reiteraba, creo que si bien hay un permanente avance en ampliar y reconocer la diversidad, por ejemplo, sexual, esta puede ser admisible siempre y cuando no afecte el interés de tutela de los menores que están formados sobre los valores mayoritarios. Y por lo tanto tiene que haber, pues, si es que se implementa una política de género que en realidad, repito, es cuestionable, esta no puede ser ni pornográfica, ni puede ser lesiva, ni vejatoria, ni tampoco puede transgredir la dignidad de los menores que también reciben instrucciones en ese mismo centro escolar. Entonces, un tema sumamente delicado. Y quisiera ponerte un punto adicional en el debate que me parece interesante y que no se ha advertido, que cuando el Perú firma el Pacto de Beijing en 1994, en la Convención de Beijing, que es esencialmente la base o la madre de la política de género, no han advertido muchos políticos y muchos ciudadanos que el Perú firma con reserva. El Perú no se ha suscrito de manera absoluta a la política de género. Nuestra delegación firmó reservas en cuanto al concepto de género, porque señaló lo que te estoy ahora manifestando, de que la sociedad peruana preserva una forma de organización de la familia que es clásica y por tanto hace sus reservas correspondientes a ese tratado. En consecuencia, hay mucho cuidado, hay tema por resolver y es por eso que te señalaba que creo que es imperativo que a nivel del Parlamento o a nivel del gobierno se legisle las normas correspondientes para poder compatibilizar, por un lado, la igualdad entre hombre y la mujer, la diversidad sexual, pero preservando los valores culturales que nuestra Constitución consagra. Sabemos que existen personas que pueden estar a favor o en contra de la ideología de género, pero un caso diferente es este que se ha descubierto en relación a los textos escolares, porque se entiende que hay todo un procedimiento no solamente de elaboración, sino de control. Y lo que vemos es que adicionalmente a los mensajes directos que se ponen, ¿no?, inapropiados en relación a la orientación sexual, se ve que se consignan también links en el Internet y la pregunta es ¿cómo es que se ha acudido a este tipo de consignaciones? ¿Acaso no existe un control? ¿Acaso ameritaría que el Ministerio Público inicie acciones o indagaciones preliminares a efectos de identificar qué es lo que ha sucedido en la elaboración de estos textos de manera concreta? Sí, yo creo que es gravísimo. Acá hay una responsabilidad jurídica, como te digo, que va desde lo administrativo, funcional y probablemente penal, como una responsabilidad política. En otro país ya el ministro estaría en el Congreso por su mutuo propio, es decir, no esperaría una interpelación o en todo caso estaría poniendo su carta de renuncia ante el presidente de la República, porque el tema es muy grave, o sea, no es inadmisible cualquier tipo de... ¿Debería renunciar la ministra Por supuesto, yo creo que en cualquier país que se precie democrático, un ministro inmediatamente renuncia. Los ministros en los regímenes presidencialistas son secretarios de Estado y lo que tienen que hacer es tener una vocación de proteger al presidente de la República. Y para que no llegue el desprestigio del presidente de la República, el ministro de Educación, al cometer tremendo error censurable por la mayoría de la población, tendría que dar un paso al costado de manera inmediata. Entonces no lo hace, entonces creo que lo que corresponde es el pedido de interpelación y eventualmente, si es que no hay una satisfacción en lo que ha pasado, la censura que corresponde, ¿no? Y en el ámbito penal, las acciones que se tuvieran que iniciar. En el ámbito penal, me imagino que la Fiscalía de Familia tendrá que tomar inmediatamente acciones porque hay una noticia criminal
usted congresista es una experta en materia procesal penal, entonces inmediatamente tendrá que constituirse a los almacenes del Ministerio de Educación e inmovilizar cualquier tipo de material que linde con la pornografía, ¿no? O lesione la dignidad de los menores y de las familias que finalmente... Lo que propiamente debería hacerse es ahora identificar no solo una responsabilidad política, sino una responsabilidad administrativa y penal que identifique a los responsables de estos actos, porque no entendemos dónde estuvieron los funcionarios del Ministerio de Educación, dónde estuvieron los funcionarios que son los responsables de hacer una revisión minuciosa de estos textos escolares, incluso con el agravante que en relación a la ideología del género sabemos que la resolución que emite el Poder Judicial que le abre las puertas es de hace pocos días y ya estos textos habrían sido impresos con esta información, pese a que todavía no tenían una decisión pendiente ante el Poder Judicial. Sí, yo creo que los jueces penales, conozco algunos, entiendo de que discrepo ciertamente de la decisión, pero lo que han advertido o que han permitido es que las propuestas de ampliar el concepto de familia y el desarrollo de los menores se permita reconocer el derecho a la diversidad, pero no pues este tipo de formas o expresiones gráficas que definitivamente no están consentidas. O sea, definitivamente esto es un exceso y tiene que dar lugar a todo tipo de responsabilidad a fin de garantizar, repito, un ordenamiento pacífico y una garantía de la familia y de los menores. Porque se ha hecho evidente, doctor Gustavo Gutiérrez, que en esta lucha por querer implementar la ideología de género se están colisionando con derechos fundamentales. Uno de ellos es pues el derecho a la protección que debe tener el menor y sobre todo este derecho a la indemnidad sexual. Bueno, es un tema... ¿En qué momento se dejó de lado asimismo el interés superior del niño? Claro, es un tema... ¿A quién le interesa que un niño, que un adolescente tenga acceso o conocimiento de este tipo de información que incluso ni siquiera es guiada, sino que lo remite a un link y que ese el menor sin ningún tipo de orientación ni acompañamiento lo puede revisar y qué es lo que finalmente aprende o mal aprende o qué es lo que finalmente tiene un buen resultado en su desarrollo? Lo que te decía, tenemos que reconocer que este es un movimiento de avanzada muy importante que ha impregnado todo el continente, replicando lo que ha sucedido en Europa. No solamente tienes el tema de las políticas de género a nivel de la diversidad sexual en los menores, sino también el matrimonio homosexual, ¿no? Que ciertamente puede ser un acto de reconocimiento a la igualdad y no discriminación, pero el matrimonio también es una institución cultural. El matrimonio no es propiamente un derecho humano, ¿no? O sea, mucha gente piensa que los tratados internacionales únicamente consagran derechos cuando también consagran instituciones de carácter cultural. La propiedad es una institución cultural. La propiedad no existe per se. Por eso es que hay personas que no tienen terrenos, no tienen propiedad, ¿no? Los comuneros tienen propiedad o derechos especiales sobre su comunidad que nosotros no tenemos. Igual también el matrimonio es una institución cultural. Se proyecta sobre la base de la unión de un hombre y una mujer. Igual la familia, igual el desarrollo de un menor. Entonces, estas instituciones tienen que protegerse. Yo creo que hay una suerte de orfandad de parte de nuestra clase política, de nuestra clase intelectual, que definitivamente se ha dejado subyugar por aquellos que apuestan por entre comillas, igualdad entre hombre y mujer, pero lo que postulan por debajo es una política de género donde finalmente la diversidad sea absoluta y no haya ningún tipo de control. Y eso es inadmisible, el Estado tiene que prepararse y la comunidad también para poder defender sus instituciones. Esa es la salida. En un Estado democrático se deberían respetar los derechos de todos. Sí, claro, y las instituciones culturales también, porque el matrimonio es una institución cultural, porque es verdad que hay parejas homosexuales y hay que darles un marco legal, hay que darles su registro para que puedan ejercer sus derechos, pero hay instituciones culturales que nosotros como una sociedad finalmente las aprimamos o consideramos que así debe ser una prohibición de la vida en comunidad y tienen que respetarse. De lo contrario, modificamos la Constitución. O sea, si queremos ir a una política como la que se está planteando, con la igualdad de género, el matrimonio, paritario, etcétera, lo que tenemos que hacer es modificar la cultura y para eso tiene que haber una reforma constitucional, porque un juez tiene un poder limitado, como también un político. Quien tiene la posibilidad de poder cambiar la cultura es el pueblo a través de una asamblea constituyente. Es decir, se están dando o se están pretendiendo dar todos estos cambios sin que primero se modifique la Constitución. Correcto, que es lo que son actos de insubordinación ideológica. Son mini golpistas de un sistema donde lo que debe primar es la Constitución. Y la Constitución, repito, usted revise la Constitución, tiene un conjunto de instituciones culturales que son las que emergen de nuestra sociedad, de nuestro modelo, y por tanto tienen que respetarse aquí, en Alemania, en Francia o en España. Entonces tienen que respetarse y sobre la base de eso
se puede legislar o se puede modificar o se puede implementar políticas también para las minorías. Muchas gracias. Esperamos que el Ministerio Público inicie las acciones en relación a la investigación sobre estos textos escolares y estos contenidos que ponen en riesgo más bien la integridad y el desarrollo emocional, psicológico de los menores de edad. Por otro lado, doctor Gutiérrez, en el Congreso de la República se ha aprobado una norma muy importante de la cual usted ha sido vocero también en relación a lo que ocurre en el Ministerio Público y lo que ocurre en el Poder Judicial en el ámbito del control. Sabemos que el control interno ha fracasado en el país y más bien ha sido cómplice de los actos de corrupción más graves. Es decir, la corrupción generalizada que vivimos sería responsabilidad de estos órganos de control que no actuaron correctamente. ¿Qué opinión le merece tener ahora un control externo en el Poder Judicial aprobado recientemente en el Congreso? Bueno, la propuesta del control externo viene desde los inicios de los años 2000 y la idea esencial es extraer de la propia corporación judicial a los sistemas de control porque son fácilmente manipulables, tomando en cuenta que es una institución, así queramos imponerle de carácter horizontal, ejerce un modelo vertical, como también en la Fiscalía de la Nación, ¿no? La influencia de un fiscal supremo o la influencia de un juez supremo dentro de la corporación es sumamente relevante, no solamente expresa, sino tácitamente, ¿no? En consecuencia, en muchos casos ha habido una suerte de defensa de la corporación y por tanto no ha habido un adecuado mecanismo de control. En Italia, por ejemplo, lo que hay son, el sistema digamos, es un sistema especial, digamos externo, ¿por qué? Porque se eligen jueces para el control y se eligen jueces para la impartición de justicia. Entonces, el juez para el control nunca va a impartir justicia y eso le permite no solamente especializarse, además ciertamente de formar parte del sistema judicial, pero ejercer con mayor eficacia las funciones de fiscalización y de control de las actividades cuando estas se convierten en irregulares de parte de sus pares. Algo así se está implementando en el Perú. Realmente me parece interesante la propuesta aprobada por el Congreso. Ha sido un acto muy interesante. Hace unos días se han puesto de acuerdo la Comisión de Justicia y Constitución y han aprobado esta autoridad para la integridad judicial que va a ser liderada por un servidor o por un ciudadano con altas credenciales elegido por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, a partir de ahora, nuestro modelo de control sí va a hacer un cambio radical, porque ya no va a estar dentro del sistema judicial o fiscal, va a estar fuera y va a tener un sistema dual, por un lado la Junta Nacional de Justicia y por otro lado la Autoridad para la Integridad y Control, que tienen que trabajar articuladamente. Me parece que es un aspecto sustancial en el proceso de reforma, pero estamos recién en la base. Creo que es importante ejecutar un conjunto de medidas legislativas, pero sin duda esta parte sí es esperanzadora, ¿no? Y acá se ha demostrado, como siempre lo hemos manifestado, el deber de colaboración institucional, porque el gobierno, si bien ha tenido la iniciativa de presentar esta propuesta, el Parlamento ha respondido adecuadamente y ha aprobado esta norma. Entonces, creo que esa es la única manera de ir a un proceso de reforma en cualquier parte del Estado. El consenso, el diálogo, y para poder arribar a este tipo de reformas que son necesarias para el desarrollo del país. Y para que nos puedan comprender nuestros televidentes, como seguramente a ustedes les habrá sucedido, cuando han tenido que acudir al Ministerio Público o al Poder Judicial y se han encontrado frente a un juez que no cumple sus funciones o que de alguna manera el proceso en sus manos se ha dilatado en demasía, ha durado demasiado, cuando una persona pide la lectura de su expediente y no le permiten la lectura de expediente en ese despacho, o decisiones contrarias a la ley, sobreseimientos que no merecen o que no están de acuerdo a ley, absoluciones que se dan con todas las pruebas en el proceso, o una intervención que netamente en diferentes etapas del proceso, ya sea con el Código de Procedimientos Penales o con el nuevo Código Procesal Penal o en diferentes materias, es que recibíamos una decisión fuera de ley por parte de un juez. ¿Qué ha sucedido? Que durante todos estos años ha existido una oficina de control de la magistratura en el Poder Judicial. Es decir, otro grupo de jueces que se han dedicado a investigar a estos jueces que hacían de manera inadecuada o que no cumplían su labor. Pero ¿hemos tenido resultados en todos estos años? Lamentablemente no. Y una de las razones, doctor Gustavo Gutiérrez, y se lo comparto, sería
que el 80% de las quejas que llegaban a la OCMA eran declarados improcedentes de plano, que quiere decir que ni siquiera eran producto de una apertura. Es decir, era un órgano que existía que se negaba a investigar. Pues optaba por archivar todo sin siquiera hacer un análisis que permita una indagación previa. Eso se acabó. Lo que ahora va a suceder con esta nueva autoridad es que este control va a ser externo. Ya no van a ser los mismos jueces que se conocen, que trabajan ahí, que lamentablemente no daban un resultado porque estas quejas seguían generándose, la insatisfacción de los ciudadanos, este perjuicio con decisiones cuestionables y muchas veces que ameritaban al pago de una coima, perjudicaban al ciudadano. Hoy eso ha cambiado. ¿Qué es lo que debería esperar el ciudadano para notar ese cambio? ¿Qué es lo que el ciudadano, cómo debe proceder el ciudadano ahora si encuentra o se encuentra frente a un juez que esté cometiendo alguna irregularidad, que esté cometiendo algún delito en el ejercicio de sus funciones frente a un caso que ellos estén llevando a cabo en el Poder Judicial? Bueno, fíjate, la reforma es sistémica. Yo, si bien como te manifestaba, abrigo una esperanza, yo creo que esto no va a funcionar si es que no se adecúan los instrumentos de gestión de manera coordinada y sistemática. Mira, nuestro Consejo Nacional de Magistratura, hasta antes de su fenecimiento, no podía sancionar a los pedidos de destitución o los pedidos de sanción contra jueces de primera y segunda instancia. ¿Por qué? Porque la destitución resultaba una medida grave y, por tanto, medida desproporcional, pero si había infracción y podían aplicarle una medida de suspensión o de amonestación, pero el CNM no tenía competencias para ello y por lo tanto devolvía el expediente y se acabó. Impunidad. En consecuencia, mucho tiene que ver estos sistemas, es como los vasos comunicantes, son como las venitas que recorren todo el cuerpo, ¿no? O sea, tenemos ya el muñeco, pero nos falta el relleno. En consecuencia, aquí tenemos que trabajar mucho. Por eso te decía de que esto es un proceso de largo aliento, es un proceso sistémico. Que amerita todavía. Que amerita todavía, porque así como está, es un muñequito. De más modificaciones, correcto, que finalmente definitivamente den un resultado ni completo. La Junta Nacional de Justicia ni la autoridad van a funcionar adecuadamente si es que no se articulan todo este conjunto de disposiciones complementarias que son necesarias. Eso no se hizo con el CNM, el legislador fue mezquino, no hubo una ley orgánica del Poder Judicial nunca, no hubo una ley orgánica del Ministerio tampoco, la Procuraduría, que realmente debiera tener una competencia centralizada para evitar que cada ministro contrate a su procurador y solamente vea los intereses que a ellos en determinado momento les importan, y no los intereses del sector y del Estado, perdiendo miles de soles en arbitrajes truchos, en litigios pasivos, etc. Falta todo ese nivel de articulación. Si no articulamos todo el proceso de cambio del sistema de justicia, esto va a ser un fracaso. Por eso te decía, creo que es una buena señal, pero hay muchísima tarea por hacer al respecto. Pero finalmente, ¿qué deben saber los ciudadanos ahora que debe pasar en las diferentes Cortes Superiores a nivel nacional? Al menos hay la esperanza de que hoy en día lo que va a haber es un liderazgo externo, un liderazgo fuera del sistema judicial, que esperamos que al menos, como dices tú, admitan las quejas y les den trámite, ¿no? Y eventualmente, pues, si es que no les dan trámite correspondiente, activar los procesos jurisdiccionales que correspondan. Pero ciertamente es una esperanza, ¿no? Es una esperanza de poder llegar con nuevos vientos a que un ciudadano no contaminado con el sistema no vamos a quitar contaminado, sino no involucrado, no siendo parte del sistema, puede tener mayor independencia para poder perseguir. Claro, porque estos magistrados que integrarían esta autoridad autónoma de control del Poder Judicial, lo que harían es tener una línea de carrera, de especialidad. Sí. Que no es que ocupen el día de hoy el cargo de un juez contralor y que mañana pasen a un juzgado penal o un juzgado civil. Eso ya tendríamos jueces que estén dedicados y por especialidad. Sí, es verdad, eso es importante. Eso es muy importante, garantizar una autonomía en el control y eso creo que hoy en día ya es una realidad, pero repito, los instrumentos de gestión van a ser sumamente interesantes. El ciudadano, en todo caso, aquí tiene una labor de veeduría muy importante para exigir que esto se materialice de manera integral. Entonces, para que quede claro, sí, usted tiene un proceso a nivel del Poder Judicial y observa este tipo de irregularidades que lo perjudican, porque hoy en día todo tiene plazos, todo debe ser tramitado con celeridad procesal. Si existen resoluciones que van contra la norma, si existen procesos que se están archivando con todas las pruebas, ahora usted debe saber que puede acudir a una autoridad diferente, ya no en el mismo Poder Judicial, sino esta autoridad autónoma para poder interponer su queja, donde deberían actuar de manera inmediata.
donde esperamos también que ya no sea pues la regla los archivamientos o las improcedencias de plano, sino que permitan más bien las indagaciones para poder identificar actos de corrupción Llama la o atención irregularidades. el sistema judicial, porque la regla no es la, como tú dices, la regla no es el rechazo de plano de la improcedencia, la regla es la admisión. Inclusive este Poder Judicial actual declara improcedente los habeas corpus, es decir, es inadmisible. El habeas corpus es el proceso judicial más importante porque en esos casos, por ejemplo, ya van a poder asistir, en cualquier caso. En cualquier caso, porque a veces hay dilación de plazos, hasta inclusive una notificación. Para correr traslado de una demanda se demoran 4 o 5 meses. Eso ya es una suerte de dilación procesal que amerita un grado de responsabilidad. Por tanto, ahí el órgano para la integridad tendría que ejecutar de manera inmediata una sanción en el legajo, que se archive en el legajo del juez correspondiente, y eso sea evaluado en los 7 años por la Junta Nacional de Justicia. Pero tiene que haber, como te digo, procedimientos inmediatos, porque si se demora 4 meses no hay justificación. Con los sueldos que hoy en día ganan los jueces, que son dignos y son respetables, no tienen ningún tipo de justificación para no resolver en los plazos que corresponden. Muy bien, doctor. Esperemos también que esta gran transformación venga acompañada con la campaña de difusión para que llegue el ciudadano y esté bien enterado cómo debe proceder para interponer una queja, o en los próximos días que se apruebe la autoridad autónoma en el Ministerio Público, también puede interponer una denuncia en el ejercicio de las funciones. Agradecemos mucho su presencia y toda esta explicación tan simple que nos ha realizado. Muchas gracias. Gracias. Queridos televidentes, este tipo de temas son fundamentales en esta lucha contra la corrupción, de forma tal que lo que debemos hacer es defender nuestros derechos. Si vemos que un juez está actuando de manera irregular, está cometiendo un delito, está afirmando hechos que son falsos, está desconociendo pruebas, ahora vamos a tener este nuevo órgano de integridad del Poder Judicial, que es un órgano de control externo, de donde deberían actuar de manera rápida, eficiente y dejar de lado esa forma de actuar, de archivar todos los procesos, de no permitir siquiera que se investiguen. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a difundir también las funciones de este nuevo órgano, vamos a viajar por todo el país para conocer cómo es que este cambio está repercutiendo en la vida diaria de aquellas personas que tengan que seguir procesos judiciales. La idea es luchar contra la corrupción, la idea es tener un país sin corrupción, y el órgano judicial tiene un rol fundamental porque administra justicia en todos aquellos procesos que llegan ante su conocimiento. Los esperamos en una siguiente edición. Hemos llegado al final de este programa.